Bien, bueno, cambiamos el ángulo de la información completamente, sí, pero nos vamos a detener en uno de los temas, sí, que siempre estamos tocando de alguna manera cuando surge algún hecho, ¿no? Día a día en Rosario, en Santa Fe, sí, la violencia, el narcotráfico, las distintas noticias, pero claramente toma visibilidad o en el plano mediático rebotan algunos hechos, no toda la situación. Y siempre es interesante hablar, ¿no?, de primera mano con alguien de allí, con alguien que viene abordando la problemática de alguna manera. Le vamos a dar la bienvenida al diputado Carlos Delfrade, que siempre es muy ameno hablar con él. Diputado, muy buenas tardes, bienvenido a IP Noticias. Ana Cecilia y Nacho Corral lo saludan. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias por esta invitación, como siempre. Gracias a usted. Bueno, a ver, siguen pasando los meses, siguen pasando los años y la situación se sigue agravando, sobre todo en los últimos meses, ¿no? Para ser más precisa, las cifras de asesinatos envueltas, ¿no?, en el manto o en el paño del narcotráfico, la violencia, ¿no?, que connota inmediatamente con la provincia de Rosario, tristemente, los intentos de estas reuniones de la mesa de seguridad interdisciplinaria. ¿En qué queda todo eso cuando la situación está latente y pareciera que cada vez es peor? El problema grande que tenemos, como ocurre en las tres principales provincias argentinas, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, es que no tenemos a toda la policía trabajando para la seguridad, sino que trabajan como socias para generar zonas liberadas con las bandas. Por eso nosotros Claro. siempre decimos que el problema grande es que son bandas narcopoliciales. En Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe. Y ese es el problema más serio, a lo cual hay que sumarle la enorme cantidad de armas a disposición de chicas y chicos cada vez más jóvenes, que eso genera una especie de desplazamiento, como una gran mancha de aceite, en donde al hacerse tan rápido de un arma, son capaces de hacer un emprendimiento mínimo que consiste en dejar una bala o tirar contra un negocio con la idea peregrina que a la semana pueden hacer dinero con esa amenaza, con lo cual se corren de las bandas, ya no forman parte de bandas, sino que empiezan a estar en este emprendimiento mafioso de extorsionar para cobrar dinero. Eso es una mancha de aceite que hoy empieza a recorrer distintos lugares de la provincia de Santa Fe, ya no solamente en el departamento Rosario, ya no solamente en el departamento de la capital, sino en otro departamento de la provincia. Frente a eso, lo que queda claro, que en estos años de democracia no hemos podido democratizar las fuerzas policiales provinciales, tampoco lo hemos hecho con las fuerzas de seguridad nacionales. Por eso lo que hay que, a mi entender, hacer de forma totalmente distinta es que para tener la fuerza política suficiente para eliminar a los nichos de corrupción fundamentales para la distribución de las armas y del narcotráfico, tiene que haber control bicameral, compartir las responsabilidades de todos los sectores políticos, porque si no vamos a tener mucho más dolor, como lo muestran con mucha claridad las imágenes que ustedes están allí exhibiendo. Diputado, siempre que hablamos de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe, cada vez damos números que son más altos o Más fuertes, cada sí. vez más fuertes, sí, más regulares también. ¿Esto efectivamente se Sí, ve sí. así? Porque es interesante el planteo que está haciendo, que no solamente es una cuestión ya estructural de una banda de narcotráfico, si se quiere, principal, sino que ya es una cuestión que quizás incluso por el efecto contagio de ver lo fácil que se puede producir ese tipo de operativos para poder conseguir plata a través de la extorsión y las balaceras, empieza casi como un boca en boca para que eso suceda de forma regular, ya sin ningún tipo de control absoluto. Es decir, no hay ningún lado, ninguna cabeza a donde buscar, sino que ya es cuestiones de ir punto por punto para ver qué es lo que está pasando. Sí, me alegro mucho, Nacho, que escuches, porque muchas veces nos ocurre que muchas veces en esta cuestión de la comunicación, especialmente mirado todo desde Buenos Aires, se ve desde el momento del espectáculo perverso de mostrar algo que pueda generar audiencia. Efectivamente, yo creo que estamos en una nueva instancia del desarrollo del negocio mafioso de la violencia que hace su eje en esto de la democratización de las armas. Y ese es un drama en donde, más allá del dolor, lo que queda claro es que hay explicaciones para ese dolor. Una de las explicaciones es que no hay control de armas en Argentina. O si hay control de armas, es muy malo.
es pésimo. Entonces es imprescindible darnos cuenta de eso. Y efectivamente los números de este abril son tremendos. Cuando ustedes ponen esto de 90 asesinatos en lo que va del año, eso es el departamento Rosario, vos te encontrás que en lo que va de abril ya tenemos casi 26 asesinatos. Una cosa realmente increíble, que ahí sí me parece que más allá de que tengan distintas procedencias, distintas causas, porque cada uno de los casos tiene particularidades, hay sectores a los que le viene muy bien esto, Claro. porque termina siendo presión política, termina generando presencia en los barrios para imponer condiciones para que el negocio se desarrolle de una forma o de otra. Así que me parece que más allá de que las particularidades hagan las diferencias de las causas, hay alguien que se beneficia con la consecuencia de una provincia insegura. Sí. Diputado, en el mientras tanto, digo, a ver, el problema está detectado, se intenta abordar o no sé si se intenta, al menos eso pareciera, digo, en el territorio. Tengo mis dudas sí, sobre eso. Discúlpame, Ana, que yo te interrumpa ahí, sí, porque me parece muy importante lo que estás diciendo. No, ni siquiera hay un diagnóstico compartido, eso es lo que es el problema más grande. Recién Nacho me decía de estas reuniones que nosotros tenemos en la Junta Provincial de Seguridad, y allí queda claro en donde no es el mismo diagnóstico. Porque cuando te hablan de flagelo como si fuera un castigo divino, esto no es un castigo divino, esto es un negocio. sí, Y está para ir claro. contra el negocio tenés que cortar la circulación de dinero. No Sí. todos tienen el mismo diagnóstico. Pero del Frade también digo, y pregunto, ¿no? Digo, ¿qué se está haciendo para tratarlo también de alguna manera a largo plazo? Porque está claro que de un día para el otro no se va a terminar esta situación, ¿no? Pero ¿qué se está haciendo hoy para que el futuro sea distinto? Digo, ¿están abordando la temática por la arista social? ¿Se está yendo a los barrios vulnerados? Sí, ¿Se está yendo? Preguntamos desde el desconocimiento, ¿no? Para saber Totalmente. cuál es la realidad. Digo, las distintas agrupaciones, organizaciones, quienes estén caminando el territorio, ¿reforzaron ese arraigo? ¿Qué está pasando ahí, digo, en las villas, en los barrios vulnerados, como desean conceptuarlo, llamarlo? Sí, en la última reunión de Junta Provincial de Seguridad hubo un solo dato alentador, a mi entender. Sí. El único dato alentador fue que la presencia, como ellos le llaman desde el gobierno, la presencia multiagencial, es decir, lo que yo llamo el Estado virtuoso, cuando se mete la inversión social en determinados barrios, la violencia disminuyó prácticamente a cero. Con lo cual queda claro que la seguridad no es resultado de una fenomenal intervención militar en los barrios. No. Lo que queda claro, incluso dicho por los integrantes, ministros del gobierno provincial, es que cuando hay presencia multiagencial, Estado virtuoso, la violencia disminuye. Eso es lo que hay que hacer. Lo único que hay que hacer ahora es elevar la escala para llegar a la mayor cantidad de barrios posible de la mayor cantidad de ciudades de la provincia de Santa Fe. Y ahí aparecen las limitaciones políticas. ¿Por qué no se triplica la inversión social para Estado virtuoso en los barrios? Es algo que hasta el día de hoy no alcanzo a comprender. Diputado, si no me equivoco, la vez anterior que hablamos fue cerca del momento en el que se había decidido a nivel nacional llevar a cientos de efectivos de gendarmería. Exactamente. ¿Qué conclusión pudo sacar de esa intervención nacional en la provincia? Dos cosas. La primera, que no le vi nunca la cara a los comandantes de las fuerzas nacionales que están acá en la provincia de Santa Fe. No los conozco, no sé ni quiénes son. No sé cuál es el plan que tienen y además, como en aquel momento les había dicho a ustedes, en el 2014 vinieron con Sergio Berni 3.000 integrantes de Fuerza de Seguridad Nacional. Después vinieron casi 1.000 con Patricia Bullrich en el gobierno de Macri. Ahora se prometen 1.000 más, pero la verdad que la situación sigue como los números lo están demostrando, porque hay algo que hay que aprender. La calle la maneja la gente que históricamente maneja la calle, la policía provincial. Por eso, si no vamos a pelear contra los nichos de corrupción de los que generan las zonas liberadas en los barrios, por más que traigas 1 millón de Robocop, no vas a tener seguridad. Porque con el 20% de las fuerzas de seguridad corruptas que te liberen la zona te hacen un desastre, claro, que es lo que estamos viendo. Sí, y a propósito de la policía, diputado, digo, ahora hay una nueva cabeza, ¿no?, en la policía, una mujer que acaba de asumir hace muy poquito. Digo,
no sé ustedes cómo lo ven, digo, porque da la sensación que a veces se va cambiando, se hace como esa cierta purga, entre comillas, pero no alcanza y siempre terminan las manzanas ahí alborotadas, ¿no? Y se pudre todo el cajón. Lo que pasa es que ya tenemos, en lo que va de este gobierno de Perotti, que empezó en diciembre del 2019, 9 jefes y jefas de la policía de la Unidad Regional 2 con asiento en Rosario. 9. ¿Qué marca eso? El problema de la cabeza, no solamente la cabeza. Claro. Por abajo, claramente, no se obedecen las órdenes. Es un problema serio. Para mí es un problema político de conducción de la policía provincial. Si no se puede desde una sola fuerza política, que para mí se ha demostrado que no se puede en 34 años de democracia, lo que queda claro, en 43 años de democracia en realidad, lo que queda claro, en 40 años de democracia, mejor dicho, 40 años de democracia que vamos a cumplir el año que viene, lo que queda claro es que tienen que estar todas las fuerzas políticas sobre esto. Ahí empieza a solucionarse el problema. Pero, por eso digo que el diagnóstico no es igual, no es el mismo. Porque después está la mezquindad. Los partidos grandes se tiran los muertos entre sí para ver si pueden ganar las elecciones para, por ejemplo, el 2023. Y ese es un problema muy serio, es muy perverso. Diputado, ¿y qué proyección tiene para los próximos años con respecto a la provincia? Porque siempre se habla que en el caso de la ciudad de Rosario, la provincia puede empezar a transformarse en lo que hoy en día distintos estados de Centroamérica terminaron casi forjándose de manera institucional con un narcotráfico que atraviesa directamente todos los sectores de los distintos estamentos políticos, sociales y judiciales. ¿Cree que si no hay un volantazo rápido esto puede realmente ocurrir, por lo menos a nivel provincial? Yo lo que siempre digo, porque además amo mucho la ciudad, amo mucho mi ciudad, que es Rosario, la amo profundamente, lo que hay que decir es que estamos a tiempo de evitar cualquier tipo de parecido, especialmente como vos lo marcabas, Nacho, sobre la cuestión de Centroamérica. Tenemos distancia sideral con México, o lo que puede pasar en Colombia o El Salvador, por ponerle el problema de las maras allí en El Salvador, pero sí tenemos cierta cercanía con Brasil. Eso es lo que más me preocupa, porque en los lugares en donde están los comandos que manejan especialmente en Porto Alegre el negocio del narcotráfico, yo veo muchas particularidades parecidas con Rosario, porque Rosario como Porto Alegre eran los dos cordones industriales más importantes de América Latina durante los años 60 y los años 70. Cuando desapareció el laburo en los barrios, aparecieron dos de los negocios grandes del capitalismo, como son las armas y la droga. Esa particularidad me pone bastante nervioso, pero lo cierto es que creo que todavía estamos a tiempo de hacer un acuerdo multipartidario para limpiar la corrupción de las fuerzas policiales y pedirle al gobierno nacional que alguna vez se despierte y tratar de hacer lo posible para que no lleguen con tanta facilidad las armas a los barrios de las principales ciudades de la provincia. Del Frade escucho esto que acaba de mencionar y es como uno dice, bueno, todavía queda una salida por arriba, sí, ¿no? Sí. Pensando a largo, en el mediano y mejor dicho en el largo plazo, ¿no? Sí. El tema es quién va a dar ese paso. Porque si hasta ahora no lo dio nadie, yo recuerdo, y lo hemos hablado acá también con distintas autoridades y personas que han venido de Santa Fe, de legisladores, que hemos hablado de Rosario, uno dice, bueno, a ver, cuando asumió el nuevo ministro, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, al primer gobernador que recibió fue a Perotti, ¿no? Todas las cámaras agolpadas ahí, la reunión, se viene, bueno, y no pasó nada, digo, el movimiento, digo, de hecho la fotografía día a día es peor. Entonces, da la sensación que hay cierta voluntad que no se termina de ejecutar en un accionar concreto y siguen pasando los días y ya estamos casi a mediados de año, ¿no? Y la situación sigue empeorando. Es como, ¿quién tiene que dar ese paso para tratar de dar este cambio de paradigma? Yo creo que el gobierno provincial tiene que generar un espacio, en primer lugar legislativo, para cambiar esto que yo te decía, de que la conducción policial en las provincias de Santa Fe fracasó la idea de que sea el Poder Ejecutivo solo el que controle la policía y genere seguridad democrática. Eso fracasó. Se tendría que hacer también a nivel nacional, pero en lo que nos concierne a nosotros en la provincia, nosotros peleamos para que todas las fuerzas políticas sean corresponsables, que nadie haga carancheo político para esta cuestión de la mezquindad y hacer de los muertos
el principal fundamento político para ganarle al gobierno actual. Me parece que eso es fundamental, lo tenemos que hacer nosotros de adentro, nos corresponde a nosotros, le corresponde al gobierno provincial. Y también, insisto, que el gobierno nacional ayude con algo más que no sean solamente palabras y envío de fuerzas federales, que son, cuando vos lo ves por las calles, en barrios, en distintos lugares, son chicas y chicos que vienen de otras provincias, que sin duda alguna tienen el mejor de los anhelos, el mejor de los deseos, pero no conocen la ciudad, y al no conocer la ciudad, no conoce cómo se manejan las situaciones en los distintos barrios. Por eso digo, el problema es serio. Y para colmo de males, acabo de ver que el secretario de Justicia de la provincia de Santa Fe, el señor Somaglia, es un hombre muy inteligente, repite la fórmula de la década del 80, le vamos a pedir ahora ayuda a la embajada norteamericana. Estados Unidos es el principal país consumidor del mundo, el que alimentó a Pablo Escobar Gaviria, el que alimentó a todos los narcos mexicanos, nos va a venir a asesorar para tener menos narcotráfico. La verdad que si no fuera tan siniestro sería para reírse, pero sinceramente es la vieja frase atribuida a Marx, que cuando la historia se repite, primero lo hace como tragedia y después como farsa. Carlos del Frade, siempre es un placer y muchísimas gracias hablar con usted. Un gustazo, hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, muchachos. Igualmente. Gracias, buenas tardes. Carlos del Frade, diputado provincial de Santa Fe, bueno, dando cuenta de un panorama con detalles más que interesantes, ¿no? Para empezar a analizar de acá al futuro.